Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de la gran mayoría, casi de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y hoy digo la gran mayoría porque realmente estas tradiciones han penetrado tanto en nuestro subconsciente que muchas veces decimos que no las tenemos y realmente andamos cargando con ellas. La única manera de deshacernos verdaderamente de todas las tradiciones que han venido de las malas interpretaciones de la Biblia, pues es estudiando la Biblia. No hay de otra. Realmente, si yo quiero conocer aquello que es falso, aquello que es una falsificación, pues entonces lo primero que yo tengo que hacer es tener una idea muy específica acerca de lo que es genuino, de lo que es auténtico. Ese es el principal objetivo cuando nosotros nos sentamos aquí, tomamos el micrófono y pretendemos compartir contigo la interpretación de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de Levítico y vamos a comenzar a partir del capítulo número 4. Así es que te pido que por favor vayas buscando tu capítulo 4 de tu Biblia del libro de Levítico. Como siempre, para nosotros es imprescindible que vengas con Biblia en mano. Nosotros no nos conformamos con que te pongas los audífonos y simplemente vayas escuchando. Ya sea que tengas tu Biblia en un libro impreso en papel, o ya sea que tengas tu Biblia en tu teléfono celular, el solo hecho de que tú vayas acompañando la lectura de los versículos que aquí se mencionan es suficiente para que tú realmente vayas sacando provecho de este estudio bíblico. Si tú solamente lo dejas a escuchar un audio, tú no vas a saber qué de todo lo que se dice aquí realmente está escrito y qué es lo que no está escrito. Eso muy probablemente te deja a ti en la posibilidad de estar siendo engañado. Así es que por eso nosotros te pedimos que por favor traigas tu Biblia en la mano y que nos acompañes durante todo este tiempo para que hagamos la lectura juntos. Así todas las dudas que nos salgan nos van a salir juntos y así todas las cosas notorias que debemos entender las vamos a entender juntos. Esa es la idea de este tipo de estudios. Así es que antes de comenzar, como siempre, te pido el favor que me acompañes con una oración y para eso te pido que me acompañes, que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y vamos a hacer una breve oración con el único objetivo de pedirle a Dios que esté con nosotros durante este tiempo de estudio. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. El día de hoy, como siempre, Señor, estamos haciendo lo propio y estamos a punto de comenzar con la lectura de uno de tus libros. Específicamente, continuamos con la lectura del libro de Vayikra, es decir, el libro de Levítico. Estamos en medio del estudio de los sacrificios. Siendo tu Hijo aquel que se entregó en sacrificio por nosotros, sabemos que es muy importante entender todos los simbolismos que este tipo de sacrificios involucran. Nosotros no vemos, mi Señor, este tipo de sacrificios como algo pagano. Sabemos que tú no obtienes ningún beneficio con este tipo de sacrificios y que solo tratas de promover un acercamiento entre nosotros. Es por ello, Señor, que aprovechando ese acercamiento que hemos generado a través de nuestro estudio de tu Torá, el día de hoy pedimos que nos acompañes, que estés con nosotros y que nos ayudes a interpretar tus escrituras de la manera para la que fueron destinadas. Así es que, Señor, acompáñanos, sé con nosotros, ayúdanos. Aquí no hay ningún maestro, ningún hombre rimbombante, nadie que quiera hacer un mini imperio, sino simplemente pretendemos, como si fuéramos un equipo de trabajo en la escuela, como si fuéramos un grupo de niños haciendo una reunión para hacer la tarea que nos ha encomendado nuestro Maestro Jesús. Así estamos con esa postura. Aquí estamos, Señor, listos para estudiar tu Escritura. Así pues, esperemos sacar el mejor de los provechos de este tiempo. Como siempre yo te pido, Padre, todo este apoyo que te solicito es siempre en el nombre de nuestro Maestro y nuestro Redentor, Jesucristo de Nazaret, cuyo nombre en hebreo es Yeshua HaMashiach. Así pues, en el nombre de nuestro Maestro. Amén. Bien, vamos entonces al capítulo número 4
del libro de Levítico. Y el día de hoy yo me veo forzado a hacer este estudio un poco corto y quizás, digámoslo así, un poco más concreto respecto a los anteriores, porque solamente voy a tocar un poco más de 2 capítulos y realmente hoy quiero concentrarme en la interpretación simple de los textos, únicamente para tratar de, en la medida de lo posible, eliminar aquellas frases que se prestan a confusión, que quizás en primera instancia no pudiéramos entender. ¿Por qué? Porque el tema de los sacrificios no termina con esto que vamos a leer hoy. El tema de los sacrificios continúa todavía más. Quizás después del tema del tabernáculo, el tema de los sacrificios es uno de los temas que más ocupan espacio dentro de lo que es la Torá. Así es que por ello considero que es muy importante que realmente nos metamos un clavado en este tipo de conceptos, que los mantengamos, que los retengamos, y quiero dejar para el próximo estudio hacer el sumario general. Así es que hoy no nos vamos a meter tanto en simbolismos, simplemente vamos a hacer la interpretación simple de nuestro texto. Bien, Levítico 4, versículo 1, dice de la siguiente forma: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Y bueno, seguramente tú ves en tu Biblia un punto y coma. Vamos a hacer aquí un comentario. Ya tuvimos oportunidad de mencionar en los 3 primeros capítulos las 3 ofrendas voluntarias: Corbán Olá, Corbán Minjá y Corbán Shelamim. Ofrenda de ascensión, de granos y de paz. Ahora toca el turno de las 2 ofrendas obligatorias: la ofrenda de pecado, en hebreo Corbán Hatat, y la ofrenda por la culpa, en hebreo Corbán Hashem. En todo este capítulo 4 y parte del capítulo 5 hablaremos de la ofrenda por el pecado. Lo que leemos en este versículo como pecar por yerro es una referencia a un pecado involuntario o bien a un pecado por omisión. Un pecado por omisión es un pecado intencional que se realiza por ignorancia. Todo esto se puede resumir en pecar por error. Así que ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con la ofrenda de pecar por error. Ya comenté en el estudio anterior que no existe en ninguna parte de la Biblia tal cosa como una licencia para pecar voluntariamente cuando ya conoces la verdad. Ninguna de las ofrendas que se ofrecían al Eterno cubrían tal falta, mucho menos el sacrificio de Jesús, cuando incluso fue Él mismo quien reveló para nosotros la verdad. De acuerdo a Hebreos 10:27, quien peca voluntariamente a pesar de saber que está transgrediendo un mandamiento, es decir, a pesar del conocimiento de la verdad, ya no cuenta con ningún sacrificio que lo pueda expiar. Notemos que este versículo se enfoca en un determinado tipo de pecado. El texto dice: en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer. Esta es una referencia clara, evidente a los mandamientos negativos. Esto quiere decir que la violación por error a uno de los 365 mandamientos negativos traía la necesidad de ofrecer esta ofrenda. Para poder ofrecer esta ofrenda, el dueño de la ofrenda primero debía arrepentirse. En hebreo se dice que debía hacer teshuvá. Si una persona no reconocía su falta y no se comprometía a tomar la decisión de no volver a cometer la misma falta, entonces esta ofrenda era completamente ineficaz. Es exactamente lo que nosotros debemos de tomar como base cuando aceptamos que el sacrificio de Jesús aplica para nosotros. Primero debemos estar conscientes de nuestras faltas y comprometernos a no volver a caer en ellas. Versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ya se nos dijo previamente que se trata de pecar por yerro, es decir, pecar por error. Ahora se está hablando del sacerdote ungido. El sacerdote ungido es una referencia al sumo sacerdote. Esto quiere decir que incluso el sumo sacerdote debía ofrecer su ofrenda por el pecado.
Aquí leemos la frase, si pecare según el pecado del pueblo. ¿Cómo debemos interpretar esto? Aquí tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que el sumo sacerdote pecara tomando una mala decisión legal, malinterpretando la Torá. Y la segunda posibilidad es que hubiere cometido un pecado personal por error. En ambos casos, el pueblo resultaba afectado, dada su posición como líder espiritual. Si el sumo sacerdote dictaminaba por error que determinado acto estaba permitido por la Torá cuando no lo era, esto ocasionaba que debido a su mala interpretación, el pueblo pecara y que él mismo cometiera pecado. Esto era un pecado por error que requería de la ofrenda por el pecado. Si el sumo sacerdote cometía un pecado personal por error, entonces estaba inhabilitado para cumplir cabalmente con las expiaciones, y esto mantenía al pueblo en pecado. Esto también hacía necesaria la ofrenda por pecado. La ofrenda para el pecado del sumo sacerdote debía ser un becerro, es decir, una cría macho de la vaca. Sin embargo, los becerros, en la teoría, son crías machos de las vacas de entre 1 y 2 años. El texto hebreo parece referirse más a un becerro viejo, es decir, un novillo. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante del Eterno. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. El sumo sacerdote debía tomar la sangre en un recipiente y llevarla dentro del lugar santo. Aquí comenzamos a notar diferencias respecto a las 3 primeras ofrendas. En los casos de la ofrenda de ascensión, la ofrenda de granos y la ofrenda de paz, en la ofrenda de granos no había sangre. Simplemente estoy haciendo el sumario para compararlas con las 3 primeras ofrendas que se nos presentaron. En todo caso, en las ofrendas anteriores, la sangre siempre fue llevada al altar de bronce, en el área del atrio. Pero en este caso, la sangre era llevada a la parte techada del tabernáculo, es decir, a la tienda del tabernáculo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el siguiente versículo le da continuidad a toda esta actividad, y esa actividad se lleva a cabo en la tienda. Veámoslo. Versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Eterno hacia el velo del santuario. La sangre debía ser rociada con el dedo en dirección del velo, calculando que fuera justo delante del arca. Recordemos que el arca del pacto estaba justo atrás del velo. Así es que el sacerdote tenía que calcular más o menos dónde estaba ubicada el arca, y ahí tenía que hacer el rociado de la sangre, tratando de evitar manchar el velo mismo. Este acto debía llevarse a cabo 7 veces, es decir, debía rociar 7 veces. Ya hemos comentado que el número 7 es una referencia hacia algo que está completo, lleno, pleno. Ahora vamos a aprender un poquito más acerca del número 7. La palabra para referirse al 7 en hebreo es la palabra Sheba. Y esta está vinculada a Shebuah, que significa juramento. Con esto, nosotros interpretamos que el número 7 es una referencia a la perfección de las promesas de Dios. Piensa en esto cada que veas el número 7. ¿Qué versículo es? 7, precisamente. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Para las 3 ofrendas voluntarias, las que ya revisamos en el estudio anterior, la sangre debía ser arrojada a las paredes del altar de bronce. Para esta ofrenda, por el pecado, la sangre era colocada con los dedos en el altar de oro.
El resto de la sangre tenía que ser derramada al pie del altar de bronce que estaba en el atrio. Versículo 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Estos mismos elementos que se mencionan aquí, grosura, riñones y la grosura de sobre el hígado, son los mismos elementos que se quemarían del novillo del Yom Kippur. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo número 16. Tomar del becerro implica que tanto la grosura como los riñones y el diafragma, siempre que nosotros leamos la grosura sobre el hígado, estamos hablando de una parte del animal que se llama diafragma. Así es que, cuando leemos aquí tomar del becerro, implica que tanto la grosura como los riñones y el diafragma debían ser quitados cuando el animal muerto aún estaba entero, no cuando ya había sido despiezado. Versículo 10. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Esto nos dice que las mismas partes que eran quemadas en la ofrenda de paz, también eran quemadas en esta ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esto quiere decir que esta ofrenda también traía paz entre Dios y el sumo sacerdote. Siendo el sumo sacerdote el líder espiritual del pueblo de Israel, entonces esta ofrenda traía paz entre Dios y los hijos de Israel. Versículo 11. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Nosotros aprenderemos, en la medida que vamos avanzando en el estudio de la Torá, que afuera del campamento y más tarde afuera de cada ciudad en Israel existían 2 lugares, uno puro y uno impuro. Las cosas santas eran llevadas al lugar puro, como lo eran las piezas de este novillo. Es en este lugar en donde también se depositaban las cenizas que se generaban durante los servicios en el tabernáculo, y que ya se habían acumulado mucho como consecuencia de la combustión de los leños. Ya eran demasiadas que ya no podían seguir más allí, por lo que era necesario llevarlas al lugar puro. Ya que aquí se menciona el campamento, les comentaré un poco acerca del arreglo en el que todo Israel se distribuía para formar este campamento. El centro de todo era el Mishkan, es decir, el tabernáculo. Cada tribu tenía un estandarte y una ubicación específica en relación al centro. Los levitas eran los que más cerca se encontraban del tabernáculo, rodeándolo por sus 4 lados. Moisés estaba en esta distribución de los levitas. Desde ahí se acomodaban 3 tribus en cada lado del tabernáculo. De esta manera, podríamos decir que el campamento de Israel consistía de 3 campamentos. El campamento del centro era el campamento de la presencia de Dios. Del centro hacia afuera, el segundo campamento era el de los levitas. El tercer campamento era el de los demás israelitas. Dios siempre debe estar en medio de nuestros campamentos. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer, ya dijimos que esto siempre es una referencia a los mandamientos negativos, y fueren culpables, realmente aquí, cuando dice toda la congregación, es una referencia al Gran Sanedrín, el grupo de ancianos que estaban encargados de legislar, una especie de tribunal de justicia. En este versículo se vuelve a hacer referencia a violaciones a mandamientos negativos, como ya lo mencioné.
Esto cubre el caso en el que Sanedrín cometía errores legislativos, autorizando cosas que en la Torá estaban prohibidas, y que por esto el pueblo, al momento de realizar lo autorizado, caía en pecado. Esto también hacía necesaria la ofrenda por el pecado del Sanedrín. Tenemos que darnos cuenta que estas dos primeras ofrendas, la del sumo sacerdote y la de el Sanedrín, son ofrendas por el pecado que eran consecuencias de malas interpretaciones de la Torá. Continuemos. Versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno, y en presencia del Eterno degollarán aquel becerro. Otra vez debo hacer la aclaración de que se trataba de un toro joven o un becerro viejo, como quieras llamarle. A final de cuentas, lo que trato de decir es que aquí, al menos en esta sección de ofrendas de pecado, siempre que leamos becerro, realmente nos estamos refiriendo a un novillo. Versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Este es otro caso en donde parte de la sangre se aplicaba con los dedos en los cuernos del altar de oro. Versículo 19. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán el perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Todo el procedimiento a partir del versículo 16 es el mismo que en el caso de la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote, incluyendo el poner la sangre con los dedos en los cuernos del altar de oro. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos del Eterno su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, esta ofrenda solo aplicaba para un líder. A diferencia de las dos primeras ofrendas que eran consecuencia de malas interpretaciones de la Torá, esta era una consecuencia de una transgresión por error. Notemos que el animal que debía ser sacrificado para el caso de un líder era un macho cabrio, mientras que para cualquier otra persona del pueblo sería una cabra hembra o un cordero hembra, que es una cría de oveja menor a 1 año. Versículo 23. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto. Luego que conociere su pecado, nos dice que una vez que se diera cuenta de su error, entonces debía presentar la ofrenda. Este es un requisito. Tú tienes que, ya que descubres tú un error que estás cometiendo respecto a los mandamientos de Dios, pues tienes que presentar tu ofrenda. En el caso nuestro, que ya no tenemos más ofrendas que ofrecer, ya no hay sacrificio más valioso que el sacrificio que hizo nuestro Maestro, entonces lo que nosotros sí tenemos que hacer es reconocer nuestro error y hacer teshuvá, es decir, arrepentirnos. De esta manera es como si nosotros estuviéramos precisamente llevando a cabo esta ofrenda. En el estudio anterior nosotros vimos que cuando Pablo habló de estos temas, él dijo, bueno, pues entonces ustedes preséntense como un sacrificio vivo, que es su culto racional. Entonces, realmente para que nosotros hagamos una teshuvá, nosotros tenemos que alejarnos de todo ese tipo de tendencias fanáticas que solo conducen a las personas a hacer cosas realmente incongruentes con respecto a la Escritura, y que únicamente se concentren en razonar alrededor de los mandamientos de Dios, y entonces sí están habilitados para poder hacer teshuvá. Versículo 24.
y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Eterno. Es expiación. El lugar donde se degüella el holocausto, esta frase que aquí la leemos como el lugar donde se degüella el holocausto, es una referencia al lugar donde se degollaba la ofrenda de ascensión. ¿Y dónde se degollaba la ofrenda de ascensión? En el lado norte del altar del holocausto. Versículo 25. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Notemos que para el caso de esta ofrenda de pecado por un líder, la sangre no era colocada sobre los cuernos del altar de oro, sino en los cuernos del altar de bronce. Versículo 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Una vez más se hace la referencia a la ofrenda de paz. Esto es para el caso de las partes designadas para el altar de bronce. Todas esas partes que estaban designadas para ser quemadas en el altar de bronce tienen un nombre en hebreo. Se les conoce como emurim. Así como el caso de las ofrendas que eran de granos o que eran de harina, como quieras llamarle, la parte que se quemaba era el puñado que tomaba el sacerdote. A esa se le conoce como comets. Bueno, en el caso de los animales no existía el comex, existía el emurim. Así es que cada que yo te mencione emurim es una referencia a aquellas partes que fueron designadas para ser quemadas en el altar de bronce. Ahora, recordemos que el caso de la cabra no se quemaba su rabo, mientras que para las ovejas sí Dios había indicado que debían de quemarse el rabo, desde el espinazo decía. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Para el caso de una persona del pueblo, ofrendar una cabra hembra, era aceptable. Hasta ahorita, si tú te vas dando cuenta, estamos hablando de las ofrendas de pecado, pero es un pecado por yerro, es decir, un pecado involuntario, un pecado por omisión. Hasta ahorita hemos hablado del pecado del sumo sacerdote, del pecado del Sanedrín, del pecado de un líder, y ahorita estamos hablando del pecado de una persona del pueblo, es decir, cualquier otra persona que no fuera un sumo sacerdote, que no fuera miembro del Sanedrín o que no fuera un líder, él tenía que presentar una cabra, y era suficiente una cabra hembra. Versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Ya dijimos cuál era el lugar del holocausto. ¿Cuál era? El lado norte del altar de bronce. Versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Eterno. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Ya nos habló del caso de la cabra y ahora nos dice que también podía ofrecer el cordero. Y, por supuesto, que tenía que ser hembra. Versículo 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Otra vez. Versículo 34. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Eterno, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Las partes designadas para el altar de bronce, ya dijimos, se llaman emurim.
En este caso era grosura, cola, los riñones y el diafragma. Ok, vamos entonces, y con eso concluye el capítulo 4, y ahora vamos al capítulo número 5, versículo 1. Antes de comenzar con la lectura de este capítulo 5, quiero comentarte que en este capítulo los primeros 13 versículos continuarán con las ofrendas por el pecado. El capítulo 4 fueron ofrendas de pecado por errores respecto a los mandamientos que Dios dijo que no se debían de hacer, es decir, de mandamientos negativos. Ahora, este capítulo va a tratar respecto a pecados específicos. Veamos de qué pecados se trata. Versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Nos damos cuenta que el no presentar un testimonio verídico, si fuimos testigos de algo, es cometer pecado. En el lenguaje moderno se llama perjurio. Esto requería de una ofrenda de pecado. Versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, o bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. El contacto con la muerte produce impureza espiritual. En el versículo 2 se nos dice que el contacto con el cadáver de una bestia inmunda, de animal inmundo o de reptil inmundo produce impureza. Incluso en el versículo 3 se incluye el contacto con cadáver de hombre o con cualquier inmundicia que proveniere de él. Flujo de sangre para el caso de las mujeres o flujo de semen en el caso de los hombres. Tenemos aquí la oportunidad de entender exactamente a qué se refiere este tipo de impureza que hace que la Biblia nos llame impuros, en el caso de que lo hagamos. Si esto fuere textualmente como lo leemos, entonces, ¿no estamos habilitados para enterrar a nuestros muertos? ¿O quizás no tenemos que casarnos y procrear? Porque estas actividades requieren o implican que llevemos a cabo este tipo de tocamientos que aquí se nos están prohibiendo. Para entender esto, debemos ver la experiencia de la muerte como algo que ha quedado vacío después de tener algo muy valioso. El cadáver de un hombre muerto no es más que una vasija que tenía alma. El cadáver de una mujer embarazada representa una vasija vacía que contenía 2 vidas. La sangre de la regla, es decir, la sangre de la menstruación, y el semen son sustancias asociadas al proceso de dar vida, pero aisladas están completamente vacías en cuanto a propósito. Este vacío que se genera en vasijas que fueron creadas para un gran propósito es lo que trae la impureza espiritual. Tratemos de hacer una analogía práctica. Supongamos que te despojan de algo muy valioso. ¿Alguna vez te han robado tu auto sin que éste esté asegurado? A mí sí. A mí ya me tocó. Ahora, ¿cuál es la sensación que te queda? Bueno, es una sensación desagradable, ¿verdad? Algo que te afecta incluso al punto de afectar tus emociones. Esa sensación debe ser eliminada. No puedes mantener ese estado de ánimo todo el tiempo. La Torá en estos versículos nos da la opción de la ofrenda por pecado. Ahora, todo esto que se nos menciona aquí en cuanto a evitar la inmundicia, es bien importante que nosotros entendamos que en el caso de que nosotros obtengamos este tipo de impureza espiritual, solo restringía el acceso a las personas para entrar al templo y para no participar de alguna de las ofrendas. Realmente el pecado quedaba consumado cuando el pecador entraba al templo o cuando comía de las ofrendas. Es entonces que eran necesarias las ofrendas que aquí se describirán.
Versículo 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Aquí se presenta el caso de los juramentos falsos o incumplidos y la ofrenda de pecado correspondiente. Pero en el siguiente capítulo veremos que también existe una ofrenda por la culpa para quien había jurado falsamente. La diferencia entre ambos casos es que en el caso que se nos describe en este versículo, aplica solo para juramentos hechos acerca de uno mismo. Por ejemplo, prometo dormirme temprano o prometo no comer carne, etcétera, etcétera, etcétera. Si se jura falsamente afectando a otras personas, entonces no se presentaba una ofrenda de pecado, sino una ofrenda por culpa, que ya veremos cuando lleguemos a este capítulo. Notemos que aquí se dice con sus labios. Esto quiere decir, y resulta obvio si estamos hablando de promesas que hacemos para uno mismo, esto quiere decir que se considera formalizado un juramento cuando sale de la boca de la persona. No bastaba con hacerlo mentalmente. O como decimos habitualmente, con el corazón, ¿sí? Si tú juras con el corazón, por ejemplo, algo típico, ¿no? Que en el contexto de la religión generalmente se presenta así. Te juro, Padre, que yo me voy a entregar completamente a ti, ¿sí? Estoy haciendo un juramento, sí, pero lo estoy haciendo para mí mismo. Sobre todo si no lo he pronunciado con mis labios, solamente lo estoy pensando. Entonces realmente el juramento no quedaba formalizado hasta que no saliera de mis labios. Esto confirma la interpretación de que en este caso de juramento se contemplan solo los que se hacían con uno mismo. Ok, versículo número 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Resumiendo, la ofrenda por el pecado se debía presentar para los siguientes casos, las que hemos leído en este capítulo. Para perjurio, que es testificar falsamente, por entrar al templo o comer de las ofrendas estado en estado de impureza, y juramentos incumplidos y falsos. Ahora veamos cuáles eran las ofrendas correspondientes. Versículo 6. Y para su expiación traerá al Eterno por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá al Eterno en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. A diferencia de la ofrenda de ascensión voluntaria de aves, en donde era suficiente con presentar una sola ave, en este caso debían presentarse 2. Una era para expiación y la otra era para holocausto. Versículo 8. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro, recordemos que estamos hablando de 2 aves, y del otro hará holocausto conforme al rito. ¿Sí? Conforme al rito es una referencia a la ofrenda de ascensión. Así, el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Regresando al versículo, vamos a regresar al versículo 9, quiero solamente hacerte notar algo. Hay una diferencia, en la ofrenda de ascensión solo se pedía exprimir la sangre, pero en este caso de ofrenda de pecado, además de exprimir la sangre se tenía que rociar. Versículo número 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno.
para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Eterno, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Conforme la ofrenda de vianda es una referencia a la ofrenda voluntaria de granos. Versículo 14. Habló más el Eterno a Moisés, diciendo, y a partir de aquí se hablará de la ofrenda por la culpa. En hebreo se llama Korban Asham. Versículo 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas del Eterno, traerá por su culpa al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Recordemos que el concepto de santidad está asociado a aquellas personas o cosas que han sido designadas para un uso específico. En este versículo se mencionan las cosas santas del Eterno. Esto es una referencia a aquellas cosas que han sido separadas para el uso exclusivo de Dios. En el contexto de este versículo, hablando de ofrendas y del servicio en el tabernáculo, debemos entender que esta es una referencia a las cosas que han sido consagradas para su uso en el templo. Si alguna persona por error le diera uso personal a las cosas santas y por lo tanto cometía un pecado, este debía ser cubierto con una ofrenda por la culpa. Esto incluye las contribuciones monetarias, lo que nosotros llamamos diezmos y ofrendas. Observemos que el versículo 16 menciona la palabra defraudado. Esto refuerza la idea de que los diezmos y las ofrendas estaban incluidos en este pecado. Pero no solo eso. La Torá ya ha mencionado en el libro de Éxodo que los primogénitos machos de los animales, esto está en Éxodo 13:12, le pertenecen a Dios y debían ser presentados en el tabernáculo. Si una persona omitía por error el pago de sus contribuciones o la entrega de los primogénitos, literalmente Dios lo considera como un fraude. La ofrenda por este tipo de pecado era un carnero sin defecto que debía tener un valor de 2 siclos de plata como mínimo. En el versículo 16 dice que además se tenía que agregar una quinta parte de lo defraudado. Así que, si Dios detecta que estamos faltando a alguna de nuestras contribuciones para con Él, entonces debemos pagar intereses del 20%. Cabe mencionar que, hablando del tabernáculo y de las contribuciones que se hacían para él, en la actualidad esta regulación en cuanto al pecado de no apartar las cosas consagradas para Dios solo aplica para aquellos ministerios que realmente están enseñando la palabra de Dios, es decir, solo para aquellos ministerios que enseñan Torá. Si tú eres un ministerio que está enseñando a tus congregantes a alejar su oído de escuchar las instrucciones divinas, es decir, de escuchar la Torá, pues entonces ten un poco de vergüenza y no pidas diezmos y no pidas ofrendas. Todo lo que enseñó Jesús durante todo su ministerio siempre fue Torá. Por eso nosotros nos concentramos en el estudio de la Torá, porque fue Jesús mismo quien nos trajo aquí para empaparnos de todo este conocimiento que es sabiduría que viene de lo alto. Pero hoy, cualquier ministerio, aun aquellos que están blasfemando, aun ellos tienen la desfachatez de querer estar cobrando diezmos. Versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes,
un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra el Eterno. Estos últimos 3 versículos de este capítulo 5 nos hacen entender que la ignorancia no justifica el pecado. De cualquier manera, una persona que viola un mandamiento negativo es culpable, y por lo tanto debería llevar al tabernáculo un carnero sin defecto con valor de 2 siclos, ya dijimos que como mínimo. Debemos darnos cuenta que para ninguna ofrenda de culpa, de las que hemos revisado hasta aquí, se indican las partes que debían ser quemadas en el altar. Todo lo que habíamos leído como los emurim realmente correspondieron a las ofrendas por pecado, pero hablando específicamente de ofrendas de culpa, las que hemos leído al menos hasta aquí, no nos han indicado cuáles eran los emurim. Ahora, la Torá no deja nada pendiente. Nos lo vamos a encontrar en capítulos adelante y en capítulos adelante nos lo va a aclarar. Capítulo 6. Es hora de saltar al capítulo 6 y aquí solamente vamos a leer 7 versículos porque hasta ahí es esta parte que no quiero yo caer en confusiones, no quiero mezclarlo todo. Me parece más prudente hacer el stop aquí después del versículo 7 para darle una continuidad lógica al siguiente estudio. Ok, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Eterno y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Y bueno, antes de continuar quiero decirte, mira, analicemos los versículos 2 y 3. Primero tenemos que definir qué es prevaricar. Prevaricar es faltar conscientemente a los deberes para con el prójimo, con plena conciencia de que estamos haciendo una injusticia. Entonces, prevaricar es faltar contra el prójimo y hacerlo alevosamente. Por supuesto que esto es un pecado. Pero llama la atención que en la primera parte del versículo 2 dice prevaricar contra Dios. E inmediatamente después se asocia al prójimo. Entonces, ¿se peca contra Dios o contra el prójimo? Siempre que se haga un trato en donde no existen testigos o contratos legales, el único, pero más importante de todos los testigos, es Dios. Es por esto que en el versículo 2 se continúa con la idea y se plantea el caso cuando una persona niega a su prójimo algo que él le encargó. Después, por extensión, menciona casos similares como robar, calumniar y calumniar al prójimo. La negación ante la evidencia y jurar en falso. Todo esto hacía que una persona fuera culpable. Ahora veremos cómo es que se debía sancionar. Versículo 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá a aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Habiendo pecado y ofendido implica que el prevaricador reconocía su pecado. Versículo 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. A esta quinta parte adicional se le conoce en hebreo como el homesh. Versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Démonos cuenta que en estos pecados que te hacían culpable había una especie de indemnización. Esto es porque no habían sido hechos involuntariamente o por omisión. Es decir, ciertamente eran pecados que se habían cometido voluntariamente.
pero no eran pecados que ameritaban la muerte. En estos casos, la expiación se lograba primero realizando una restitución por los daños que resultaron como consecuencia de la prevaricación. Después, añadiendo a esto el 20% y finalmente se debía presentar un carnero como ofrenda por la culpa. Ya había yo mencionado que para ninguna de las ofrendas de culpa se indican las partes que debían ser quemadas en el altar. Y aquí seguimos comprobando que sigue sin decirnos cuál era el emurim. Y así nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar en suspenso hasta el próximo estudio, en donde seguramente se nos va a decir cuáles eran las partes que debían ser consignadas para ser quemadas en el altar. Por el día de hoy ha sido suficiente, así es que vamos a dar por terminado nuestro estudio y vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias que el día de hoy nos has permitido conocer un poco más acerca de los sacrificios, esos sacrificios que tú implementaste como un recurso para salvaguardar a tu pueblo, para acercarse un poco más a ti, pero sobre todo para indicarnos las implicaciones del sacrificio supremo. Poco a poco vamos avanzando, Señor. Gracias por la información que nos has provisto el día de hoy. Seguramente con esta información, con la que obtuvimos la semana pasada y con la que obtendremos la próxima semana, estaremos todavía más habilitados para comprender con mayor profundidad el sacrificio de nuestro Maestro. Por lo pronto, estamos muy agradecidos que nos has permitido cerrar este día de reposo estudiando tu Escritura. Bendito sea, Señor. Te pido, Padre, que nos permitas reunirnos aquí la próxima semana con la misma intención de seguir aprendiendo acerca de ti, de tu palabra y de tu Hijo. Te lo pido como siempre en el nombre de nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén.